Amigos televidentes, ¿qué tal? Tenemos su programa, Una entrevista con Dios. En este momento vamos a lectura de las Escrituras. Y además se encuentra en el libro de Judas, capítulo 1. Judas, capítulo 1. Damos lectura de la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente con los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y ruegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor y Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, pero perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impudamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla con cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de los otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Padre amado y bueno, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu santa y divina palabra, que nos revela, Señor, los burladores, nos revela las condiciones de los últimos días. Ayúdanos, Señor, a entender que tú estás a las puertas. Mira la fiel audiencia también, todos estos hermanos y amigos, Señor, que ellos puedan entender el tiempo en que estamos viviendo, sobre todo que puedan consagrarse para no ser contaminados. Cuida, Señor, la humanidad, cuida las naciones, incluyendo a Jerusalén, a los judíos, donde quiera que estén, sobre todo la iglesia de Jesucristo de estos últimos días.
Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo con su programa, Una Entrevista con Dios. Para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, tenemos un tema muy central, un tema muy importante que usted debe saber. Conociendo quiénes son los burladores de los últimos días. Conociendo quiénes son los burladores de los últimos días. Está basado en Judas, capítulo 1. Judas solamente escribe un capítulo y revela todo, desde Satanás hasta las últimas personas de las últimas generaciones, cómo son burladores. ¿Qué entendemos, varón de Dios, por burladores? Y a través de lo que dice Judas ahí, a quienes señala él que son burladores de los últimos días. Amén, gloria a Dios. Cuando habla de los burladores, estamos hablando de los falsos maestros, de la falsa doctrina, de los que contradicen la palabra de Dios. Todos aquellos son los que son burladores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en estos tiempos vemos nosotros cuántos burlan la palabra de Dios, cuántos son engañadores de la palabra, las doctrinas que traen al tiempo, a los pensamientos, a la forma que ellos creen y piensan humanamente, no espiritual. Y aquí nos dice nosotros algo muy importante en este capítulo 1 de Judas, que habla que tenemos que discernirlo en el Espíritu Santo. Recuerde que el sello que Dios nos ha dejado no es un sello para diferenciarnos, no, es un sello para que nosotros vivamos y andemos en el Espíritu Santo para poder atesorar lo que Dios nos dice aquí. A muchos es fuerte esta palabra, a muchos se les ofende, a muchos creen que esto es como para burlarse de las personas. No, esta es la palabra de Dios que ha dejado, usando aún como un instrumento al apóstol Judas. Aquí vemos nosotros que él en el Espíritu dice claramente que el Señor le revela y le dice: estos son los burladores, estos son los falsos maestros, y lo tenemos ahora y vendrán más de 2025 años que estarán en el mundo también burlándose de mi palabra, de lo que yo estoy diciendo, de lo que yo estoy exhortando, cómo deben andar y en qué forma deben de andar en el camino mío, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos nosotros burladores. Quizás se hagan la pregunta a ustedes: ¿habrá en estos tiempos? Hay muchos y habrán muchos, porque no solamente de los que le sirven a Dios, hay burladores en la política, vemos otros burladores en la economía, en la religión, vemos un sinfín. No solamente nos enfoquemos, estos son hijos de Dios, no, también vemos nosotros cómo la política se maneja en este mundo. Hay burladores que toman el nombre de Dios en vano, y muchas situaciones que estamos viendo, y aún más vendrán más burladores, más engañadores y más falsos maestros, trayendo doctrinas en el sentido del pensamiento del hombre y no lo que dice el poder del Espíritu Santo. Pastor. Amén, gracias, varón. Sí, los burladores son gente que están pero no son. Dice así la palabra: no están todos los que son, ni son todos los que están. Entonces, un burlador es una persona que se mofa, que niega, es un hipócrita. Un burlador es un hijo de Satanás porque es guiado por espíritu inmundo, así dice Judas. Son guiados por espíritu inmundo, ¿entiendes? Se hacen pasar pero no son. Entonces, ¿cuáles son los que van a venir y que han venido, como dice el siervo del Señor? Está implicando aquí personas que van a venir hablando bien de Dios, óigame bien, para mofarse. Van a decir cosas, pero no van a vivir lo que están diciendo, ¿me entiendes? Porque son burladores. Es para negar la fe, para que la gente no crea y niegue a Dios. Va a quitar todo lo que es Dios u objeto de culto. Son falsantes, como dijo el varón, son falsos maestros, son falsos apóstoles, son falsos predicadores, son religiones vanas. Por ejemplo, para que pueda entender, una religión idólatra pagana va a venir diciendo, por ejemplo, para que usted pueda entender, y viene y predica y dice que María no es intercesora, que María no tiene que ver nada con Dios, que no es la madre de Jesús. Entonces vuelve y dice aquí que los apóstoles tampoco tienen que ver con Dios, que son falsantes, que esas imágenes no se pueden adorar, pero ellos adoran las imágenes, óyeme bien, ellos adoran las imágenes, adoran a esta persona, pero ellos van a decir, porque quieren conquistar el pueblo, ¿entiendes? Quieren conquistar la iglesia evangélica, para que pueda entender que es un burlador, porque eso es lo que está diciendo Judas aquí, ¿entiendes? Un burlador es que predica una cosa para sacar una ventaja, pero no la cree, la rechaza. Entonces hay muchas personas que se hacen pasar por Dios, pero no son. Dice la Biblia, no están todos los que son, ni son todos los que están.
Entonces, un burlador es una persona que va a profetizar de Dios y va a hablar bien de Dios, pero con sus hechos va a negarlo. Pablo lo dice de otra manera. Pablo dice que muchos van a predicar por amor la palabra de Dios, otros van a predicar por contienda y otros para añadir aflicción a la cadena. ¿Tú ves? A todos los que predican la verdad. Quiere decir que si viene un verdadero hijo de Dios, un Mesías, un predicador, un evangelista, viene otro y se va a burlar. ¡Ah, ahí viene el evangelista! ¡Ahí viene el predicador! ¡Oh, mira, eso es de Dios! ¿Entiendes? Y después se dice, ¡ah! Un burlador es una persona que no cree lo que predica. Es una persona que está dirigida por Satanás. Por eso dice, vamos a leer el versículo 6 en adelante de este capítulo, ¿entiendes? Solamente Judas tiene un solo capítulo. Pero mira lo que hizo Satanás, quería el cuerpo de Moisés. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Ve usted? Entonces, Satanás quería el cuerpo de Moisés para usarlo, ¿entiende? Para engañar a Israel, de predicar, ¿entiende? Ahí viene Moisés, cuántas cosas, que eso dice la Biblia que van a venir, el Apocalipsis lo dice, que en los últimos días Janes y Jambres resistieron a Moisés y Aarón. También estos soñadores van a hacer la misma cosa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo conocer un burlador? Se mete a la iglesia, no se convierte, se mete a la iglesia, se hace pasar como que es un siervo de Dios, una sierva de Dios, y va a hablar maravillas de Dios, que eso es lo que va a hacer el anticristo. Va a hablar maravillas de Dios, y usted va a ver las religiones, muchos gobernadores, muchos presidentes van a estar hablando de Dios hasta que logren el objetivo. Esos son burladores. Son gente que creen pero no viven. Son hipócritas, son mentirosos. Leamos otra cita ahí en primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6, para que veamos burladores ahí, falsos profetas. Después nos manda ahí a pesar los espíritus para ver los que son de Dios, los que no son de Dios. Recuerden, burladores son gente que no creen y predican. Tratan de hacerse pasar que son, pero no son. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Ve usted? Quiere decir que cuando usted le predica la palabra, ellos dicen que están, pero lo rechazan y se ponen a burlar de usted. O sea, comienzan a hablar mal de la otra persona que está dando la verdad. Dice, el que es de Dios, escucha la palabra. El que no es de Dios, no le escucha. ¿Y este es el espíritu de qué? De error. Por eso que es un espíritu de mentira. Otra cita, varón, está en 1 Timoteo capítulo 4, del 1 al 5. Son doctrinas de demonios, usted ve, es que van a salir. Por eso tenga cuidado con todas estas religiones, incluyendo el Vaticano, ¿me entiende? Que va a predicar, óigame bien, que ellos van a tratar de predicar lo que llaman la unidad, y van a predicar la unidad como dice la Biblia. Y ahí es cuando se van a hablar mal, ¿entiende? Van a decir que María no es intercesora, que Pedro, que Pablo, que no se puede adorar. Pero es mentira, eso es lo que ellos han predicado todos los años. Pero lo van a aplicar ahora como que la iglesia evangélica tiene la verdad. Entonces ahí es que ellos van a lograr. Cuando logran el objetivo, lo mismo que hizo Constantino, que con la cruz mataban a todos los creyentes y después la metieron en la cruz como que es evangélica. Y se paró ahí. Y entonces ahora la evangélica adora la cruz. Ustedes ven, cuando no podemos adorar la cruz, sino el que fue puesto en la cruz, que fue Jesucristo.
Y eso es lo que va a pasar con estos predicadores que se llaman ahí falsos profetas, predicadores que son por doctrina de demonio. Maestros, como decía el varón ahorita, vienen conforme a su propia concupiscencia. Van a predicar la verdad, pero es para lograr, porque no la creen. Van a hablar de la verdad, van a hablar de Dios, van a hablar de Jesús, pero después lo van a condenar, van a rechazar hasta que logren unificar, oiga bien, unificar la iglesia con la religión. Lo que pasó en el tiempo primitivo, entiende, de los emperadores, lo mismo va a pasar. Se llaman burladores. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Doctrina de qué? De demonio. Son predicadores, van a venir, y por eso mucha gente van a negar la fe, porque eso es lo que, el objetivo es sacar a la gente del cristianismo, del evangelio, sacar a la gente de adorar a Dios, se llaman apostatar. Ellos van a negar. Mucha gente que ustedes ven que están creyendo hoy, que predican y que van a la iglesia, no van a volver. Y se van a burlar. ¿Qué? Él y que el Espíritu Santo, eso no existe. Eso fue para el tiempo primitivo. Ya en estos tiempos, usted va a echar todo esos mensajes hasta que la gente niegue. Van a venir predicando la verdad, pero con mentira, diciendo cosas que no están viviendo. Otra cita para que usted hable. Estaba en Mateo capítulo 7, de 18 en adelante, para que usted vea que el Señor no conoce a toda esta gente que están predicando y que van a hacer milagros y prodigios y esas cosas. El Señor no lo conoce porque son falsos. Se hacen pasar que son, pero no son. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ven? Lo que son los burladores. Están en la iglesia, están metiéndose y están afuera hablando de Dios. Y han hecho milagros y prodigios, pero son mentirosos. El Señor nunca lo conoció, el Señor nunca lo escogió, nunca lo envió. ¿Sí? Y de esto tenemos muchísimo hoy en día. Y los que van a venir, como dice Judas, van a venir, porque estamos en los últimos días, mis hermanos. Cuidémonos. Pastores, tenga cuidado. No todo lo que brille oro. No todo lo que usted ve que están la gente que predicando y haciendo milagros y profetizando. Cuidado, hermano. Son burladores. ¿Por qué son burladores? Porque con la boca dicen una cosa y con los hechos dicen otra. Y entonces eso hace que la gente no crea en Jesucristo. ¿Qué voy yo para allá? Son una par de hipócritas. Así que dicen hipócritas y cuantas cosas. Porque son burladores, se hacen pasar. Por eso el Señor no lo conoce. Así que usted ore por ellos para que Dios tenga misericordia. ¿Entiende? Pero no ponga a todo el tiempo en el púlpito a gente que usted no conoce. Busque, pese a los espíritus para ver lo que son de Dios y lo que no son de Dios. Todo aquello que niega las cosas de Dios o que contradicen la Biblia son burladores. No son de Dios. Amén, gloria a Dios. Sí, en el capítulo 1 de Judas, en el versículo 10, encontramos que dice la palabra de Dios, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Yes. Y no, animales irracionales es aquel que no piensa, que no analiza, sino a su punto de vista, a su naturaleza humana, cree, pensar y dirigir una congregación, una manera de traer la palabra de Dios a su naturaleza, no dirigido por el poder del Espíritu Santo. Y como podemos encontrar también engañadores en el capítulo 5 de Isaías, versículos 20 al 21, habla de que los que decían era malo, ahora dicen bueno. Ahí vemos nosotros entonces engañadores. ¿Cómo es que antes profetizaban, hablaban de que esto era malo, pero ahora lo ven bueno? Cuando decían antes esto era oscuridad, ahora dicen que es luz. Cuando decía que esto era amargo, ahora lo llaman dulce. Y lo leemos para que la palabra de Dios nos vaya edificando, nos vaya dando sabiduría, entendimiento cada día más de qué estamos hablando, de qué engañadores estarán en este mundo. Claro que sí hay en el mundo engañadores de la palabra de Dios. En el libro de Isaías capítulo 5 versículos 20 y 21 dice la palabra de Dios: hay de los que a lo malo dicen bueno,
y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Nos llama a nosotros que los ojos para nosotros natural, lo vemos que está bien, y también vemos nosotros que creemos que la palabra de Dios es como una palabra que podemos nosotros sacarle provecho. Y recuerde que la palabra de Dios es para edificación, para bendición, para cambio, para transformación, para un cambio de vida al ser humano, el que se encuentra no solamente una enfermedad física, sino una mental, espiritual, la cual se encuentra quebrantado, quien puede fortalecer, quien puede levantar, quien puede dar esa fuerza, viene de Dios, viene a través de nuestro Señor Jesucristo, de Él, pero muchos lo harán de la manera para sacar beneficio. Y la palabra de Dios no es de beneficio, sino es de bendición. Esto es algo que nosotros tenemos que entender de los burladores que ya están en el mundo, desde muchos años han salido, ¿para qué? Predicando la palabra de Dios a su conveniencia, por necesidad o obtener necesidad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que prediquemos las buenas nuevas de salvación a través de su Hijo amado Jesucristo. Pastor. Amén. Amados hermanos, amigos televidentes, por favor, cuídense, porque es que muchos van a negar al Señor. La Biblia dice que Satanás se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, pero no es de Dios, pero va a quitar todo lo que es Dios. Por eso tienen que tener igual, todo lo que es de Dios, lo que hoy se predica, como decía el varón ahorita, tiene que se predica que el Espíritu Santo, que tenemos que predicar, ya lo están quitando, amados hermanos. Y dicen que eso fue en los tiempos primitivos, que hoy no hay milagro de Dios. Dicen, ¿entienden? Que no hay apóstoles, que no hay profetas, que no hay pastores, que no hay líderes santos consagrados por Dios, que todo lo que hay es una hipocresía, ¿me entienden? Todas esas cosas están predicando hoy en día. Leamos ahí a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, desde el versículo 1 al 4, para que se dé cuenta usted cómo Satanás se está metiendo poco a poco por la iglesia. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se da cuenta? Tenga cuidado, se está metiendo, ¿me entiende? Y va a quitar, dice que va a quitar toda la cosa de Dios, todo lo que tenga que ver con Dios, objeto de culto. Es decir, que los mensajes, las reuniones de la iglesia evangélica, los cultos de domingo, todo eso se va a quitar, hermano. ¿Entiende? A menos que usted no predique lo que ellos le dicen. Ustedes, pastores, van a recibir cartas, ¿entiende? Del gobierno, van a recibir cartas de las religiones, de los musulmanes, de los hindúes, de la iglesia católica, del Vaticano. Usted va a recibir cartas invitándole a participar, y si usted no quiere van a cerrar, porque son burladores. Pero primeramente, ¿cómo van a hacer? Van a predicar lo que usted cree. Óigame bien, porque para conquistarlo a usted se van a hacer amigos de usted, pero no son lo que hacía Hitler, lo que hacía Mussolini, lo que hacía, entiende, los comunistas, el socialismo, que se hacían pasar por la persona, lo que hacía Fidel Castro ahí en Cuba, se hacían pasar como que son, hasta que lo conquistaban. Cuando lo conquistaban, entonces lo perseguían a ustedes, lo quitaban del medio. Como mucha gente hoy en día, artistas y actores de cine y cosas, que se hacen muertos, que desaparecieron, y después de varios años entonces aparecen otra vez. ¿Usted ve? Todos son burladores, o sea, con el fin de conquistar, como decía el varón. Entonces hay que orar mucho, hermano, porque es que ya se están viendo estas cosas. Tenemos que tener cuidado. Cuidémonos, dejemos el pecado, consagrémonos, lea más la Biblia. Ese es otro punto. La Biblia la van a malinterpretar. Se está vendiendo ya Biblia, ¿entiende? Que está mal interpretada con el fin de quitarle a usted la fe en el Señor. Pero la Biblia no es la palabra de Dios. Van a quitar todas esas cosas, todo lo que sea Dios o objeto de culto. Ya lo leímos. ¿Estás entendiendo que son burladores? Personas que se hacen pasar hasta que logran el objetivo, y después es como la persona cuando se enamora de otra persona, ¿entiendes? Le brinda todas las cosas. Yo te amo, yo te quiero, pídeme lo que te lo voy a dar, y después que logran el objetivo, maltratan a la persona. Entonces la rechazan y le llaman cuantas cosas. Eso está pasando con la iglesia. Pastores, vuelvo y les repito, que en nombre del Señor ore. Cuidado a quienes invitan.
No crea todo lo que usted ve allí. Todas esas cosas de que lengua y cuantas cosas. Cuídese. Toda esa profecía, cuídese. Pese a los espíritus. Ya leímos en 1 Juan 4. Probar los espíritus para ver lo que son de Dios y lo que no son de Dios. Concluyendo, léame ahí del 1 al 5 de Judas. Estamos en Judas. Y el tema es conociendo los burladores de los últimos días. Ese es el tema. Conociendo a los burladores. Y está en el capítulo 1 de Judas, que esos son los capítulos. Miremos este versículo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis arduamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Ve usted? Tan más claro que eso, no canta un gallo. Así que cuídense, cuidémonos, tengan cuidado, doblen más la rodilla, oren más, en otras palabras, lean más la Sagrada Escritura que tienen ahora. Y cuando va a comprar una Biblia, tenga cuidado, porque hay muchas Biblias que están fuera de lugar, mal interpretadas con el fin de negar la fe. Así que no deje de orar y ayunar, porque esto no sale sino Ayuno y oración. Con ayuno y oración. Si la palabra de Dios, para que el Señor le dé discernimiento de espíritu. Usted va a escuchar muchos mensajes en las iglesias que ya no necesitamos el Espíritu Santo, que ya Dios hizo lo que iba a hacer. Oigan, tengan cuidado, son burladores. ¿Eso se llama qué? Burladores. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por lo que tú dices a través de Judas. Gracias por tu palabra. Abre los ojos de nuestros pastores, nuestros líderes, aún de nuestros gobiernos, presidentes y reyes, que van a venir, Señor, con falacia, con engaño, para negar la fe. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y estas religiones que se van a acercar, Señor, para que la persona, Señor, niegue la fe también. Se van a meter encubiertamente, como dice Pablo, que son falsos hermanos. Oh Dios, en el nombre de Jesús clamamos por el derramamiento de tu Espíritu Santo. Muévete, Padre. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Ahora mira a tu siervo que ha de predicar, Señor. Úsalo para la gloria tuya, como siempre lo hace. En el glorioso nombre de Jesús, toca la vida, Padre, en Jesús. Amén. Con nosotros, en el Salmo de Dios, el siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Vamos en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, capítulo 16, vamos a dar lectura del versículo 15 en adelante. Pero antes de entrar en el tema, queremos, amigos televidentes, hermanos que están en las redes sociales y que ven este programa, queremos decirle que Dios, cuando llama, cuando Dios escoge, cuando Dios hace un milagro, cuando Dios extiende su mano poderosa para levantar la vida del ser humano, para convertirlo a un instrumento especial en sus manos, nos da algo especial que primeramente nos da la salvación y nos da la vida eterna a través de su Hijo amado Jesucristo. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Lo guardamos, lo cuidamos, lo atesoramos? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? Con el tema, hay que cuidar lo que Dios nos da y que hace en nuestras vidas. Hay que cuidar las cosas que Dios nos da y que hace en nuestras vidas. Amén. ¿Y qué hace en nuestras vidas? Cambiarlas, transformarlas. ¿Y qué nos da Dios? La misericordia, la gracia, el perdón, el levantamiento, la conversión, el arrepentimiento, la limpieza de pecado. Todo lo que nos da Dios. Es una lista que no como dice el rey David, no puede enumerarlo porque son cantidad de millares y millares de gracia, de misericordia, de amor, de todo lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Aleluya. ¿Y qué vamos a ver nosotros, qué vamos a leer en este momento? Vamos a leer el capítulo 16 de Jueces, versículo 15 en adelante. Habla de un hombre la cual Dios escogió. Dios hizo algo maravilloso. Dios lo capacitó, le fortaleció, le dio el poder
no solamente física, sino poder celestial. Pero ¿qué no lo pudo guardar? ¿Por qué? Porque son cosas que pasan en la vida de los servidores de Dios. Pasa porque pasa y debe de pasar porque a veces en la voluntad de Dios permite Dios que esto pase. Pero hay también cosas que pasan porque nosotros permitimos que suceda en nuestras vidas. Hay que entender qué es lo que nos dice aquí, porque muchas veces luego señalamos, luego decimos porque está en pecado eso, porque se descuidó eso, porque así ya lo quería hacer, eso ya lo tenía en el corazón. Pero hay cosas que pasan porque nosotros permitimos, y que la voluntad de Dios es permisiva. Dios permite que pasen las cosas. ¿Para qué? Para enseñarnos nosotros a través de las circunstancias, a través de lo que pasa en la vida del ser humano, para que nosotros que aprendamos antes de tomar o dar un paso falso, sino que Dios nos habla a través no solo de historia, sino de lo que pasa en la vida nuestra cada día, porque la lucha, recuerden que es espiritual. La lucha no es con sangre ni con carne, pero poderoso Dios que nos dice que nos ha dejado la armadura, el cuidado, la protección, todo lo que nos ha dejado Dios. Y por eso con el tema cuidado hay que cuidar lo que Dios nos da y en nuestras vidas. Vamos a dar lectura en el capítulo 16 de Jueces, versículo 15 en adelante, dice: y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre, y si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Cuidado con hay que cuidar lo que Dios da, y cuidado con nuestras vidas. Cuando hablamos de cuidado, ¿qué queremos decir con el cuidado? Cuidado es con descubrir lo que Dios dice. Pastores muchas veces lo mencionan en los programas, que somos muy ligeros para hablar. Las mujeres son más ligeras para hablar, para dar lo que Dios les dice, y que creen de que con decir todos los secretos de Dios tenemos que descubrirlo todo. No, Dios hace su voluntad en sueño, en revelación, en hablar directamente, a través de su palabra, a través de cántico, a través del poder del Espíritu Santo. Dios hace su voluntad en nosotros como Él quiere. No que nosotros tenemos que decir que nos hable en sueño o que tiene que hacerlo por revelación. No, es en la voluntad de Dios. Y aquí vemos nosotros que hay que cuidar lo que Dios nos da. Amén. ¿Qué es lo que Dios nos da primeramente? Dije anteriormente, la salvación y la vida eterna. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ya hay un precio que se pagó por la salvación y la vida eterna para nuestras vidas. No fue así de la nada que, ¿por qué tenemos que cuidar esto? ¿Por qué lo que Dios nos da tenemos que cuidarlo? Porque ya vino Dios haciéndose hombre y pagó el precio por ti, por nuestros pecados, por todo el pecado de la humanidad, para la salvación de nuestra alma, para la vida eterna. A toda la humanidad, porque Él ha venido y envió a su Hijo amado por esto. Pero aquí vemos nosotros que Dios escoge a Sansón, pero Sansón dice que cuidado, hay que descubrir el corazón, el pensamiento. Hay palabras que vienen a nuestros oídos que parecen ser dulces, hay palabras que vienen a nuestros pensamientos que parece ser algo que nos va a ayudar o nos va a ordenar nuestros pensamientos, y cuando nos damos cuenta es que trastorna nuestro pensamiento. Y cuidado, cuando decía yo cuidado, ¿qué encontramos nosotros por cuidado? Cuidado primeramente porque aquí vemos nosotros con las palabras dulces que habló una mujer Dalila. Encontramos en el libro de Proverbios capítulo 15, versículo 23, dice, tenemos que cuidar primeramente en el capítulo Proverbios 15, 23, nos habla de cuidar nuestros pensamientos.
de cuidar nuestro corazón, de cuidar nuestros oídos, de cuidar nuestros ojos, de cuidar nuestros labios, de cuidar de aquellas palabras dulces que nos hablan y a veces nosotros nos confundimos o nos trastornan. Muchas veces hombres de Dios han caído por esas palabras dulces que les hablan a sus oídos. Y cuando se dan cuenta han cometido no solamente pecado, han pecado contra Dios, sino que se han apartado de la presencia de Dios. Y esto es por esas palabras dulces. Tenemos que tener cuidado con las palabras dulces, con las palabras o lo que nos hablan a nuestros oídos. Tenemos que cuidarnos de esto. ¿Por qué? Porque vemos nosotros Sansón no descubría su fuerza, no podía decir aquel secreto que Dios le había dado, que lo había depositado en el corazón de Sansón. ¿Por qué? Porque Sansón lo había hecho, lo había escogido para pelear con los filisteos, para ayudar a su pueblo, para poder, era un instrumento en la mano de Dios. Pero llegaron aquellas palabras dulces en los oídos, llegaron a los ojos una belleza, llegaron a sus pensamientos algo que pensó que no tenía anteriormente. Por eso nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos da. Pero muchas veces lo vemos nosotros como estamos dando lectura al capítulo de Judas, la burla, la manera de blasfemar el nombre de Dios, el decir Dios no me está viendo, Dios no creo que pueda llegar hasta ver donde yo estoy. No, Dios está en todos lados, pero Dios nos recuerda a nosotros a través de Sansón que tenemos que cuidar lo que Dios deposita en nosotros. ¿Qué deposita en nosotros? Lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, como instrumento en sus manos, como llevar una palabra de bendición, de edificación a una vida, a una alma que está necesitada, a hacer algo que a través de nuestras manos reciban el milagro, aquella persona que está necesitando un milagro. Pero nosotros no hacemos esto, no cuidamos. ¿Por qué? Porque somos muy ligeros. Queremos nosotros descubrir el secreto de Dios que lo ha depositado en nuestras vidas. Por eso que con el tema tenemos que cuidar, así como Sansón, una mujer detrás de él, pero le preguntaba y le dice, ya 3 veces me has engañado y no me descubres tu fuerza. Pero Sansón dice, ¿qué descubrió? No descubrió su fuerza ahí mismo, sino descubrió su corazón. Y por eso que digo que cuando des cuidado con el corazón. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué atesoramos en nuestro corazón? ¿Qué expresa nuestro corazón? ¿Qué estamos acumulando en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nuestro corazón quiere llenarse? ¿De engaño? ¿De mentira? ¿De falsedad? ¿De qué quiere llenar nuestro corazón? Nuestro corazón y nuestra alma quiere llenarse de la bendición de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del gozo de Dios, de la paz de Dios. Que eso es lo que nosotros en la humanidad necesitamos en nuestro corazón, en nuestra alma. ¿Por qué? Porque hay tribulaciones, hay desesperación, hay tristeza, hay angustia, hay un sinfín de cosas en nuestro corazón. Y por eso entonces nos viene a trastornar nuestros pensamientos. Así como vemos nosotros este varón Sansón, fue trastornado primeramente, no fueron directamente sus ojos, porque más adelante usted lee en la historia, le sacaron sus ojos, pero no habla primeramente donde cuando él descubrió lo que Dios había depositado, fue lo que él descubrió primeramente fue su corazón. Su corazón llegó una palabra dulce, una palabra tierna, una palabra que fue caída directamente a su corazón y vino esa palabra, vino a trastornar sus pensamientos, vino a escuchar una palabra en sus oídos, una palabra que salió de los labios de una mujer, una palabra que fue expresada a la persona, a él, y se dio cuenta él que era algo maravilloso, algo dulce, algo que recibió él, y ahí mismo él descubre lo que Dios le había dado. Y aquí vemos nosotros más adelante qué fue lo que hicieron con Sansón, lo destruyeron, pero todavía vemos nosotros la misericordia de Dios, que Él concede la petición, no le concede lo que Él quería, sino le concede la petición en pedirle a Dios destruir a los filisteos de último, pero Dios le concede. Vemos nosotros el amor de Dios, vemos nosotros cómo Dios nos ama, cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos protege, cómo Dios nos dice a nosotros que cuidemos el pensamiento, que cuidemos el corazón, que cuidemos el alma, que cuidemos nuestras manos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros ojos,
qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, qué atesoramos en nuestro corazón. Aquí como vemos nosotros que cuando Dalila escuchó dónde venía su fuerza, no vino con sus hermanos, no vino con su familia, sino vino con sus propios enemigos de Sansón a decirle, ya he descubierto la verdad, he descubierto dónde viene la fuerza, ahora pueden hacer con él. Porque anteriormente, aquí vimos en el capítulo 15, del capítulo 16 de Jueces, versículo 15 en adelante, aquí vimos 3 veces me has engañado, le dice Dalila, y no me quiere descubrir tu fuerza, no me quiere decir la verdad. Y ahí entró palabra dulce en su corazón. Por eso es que con el cuidado tenemos que cuidar nosotros nuestros pensamientos, corazón, oído, ojos, labios, palabras dulces. Pero al final viene a ser, pastores y amigos televidentes, palabras vacías, palabras huecas. Eso es lo que viene a ser en nuestro corazón porque nos ha destruido. ¿Y qué deja cuando hay una destrucción? Más destrucción. ¿Qué deja cuando hay una herida en nuestro corazón? Deja un vacío, deja un hueco en nuestro corazón. ¿Y quién lo puede llenar? No lo llena medicina, no lo llena médico, no lo llena amiga o amigo, no lo llena nadie, solamente Cristo Jesús, el poder de Dios, que nos puede llenar de amor, de paz, de gozo en nuestro corazón. Pero escuchamos palabras huecas, vacías, son las que entran en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, se trastornan y vemos nosotros el fracaso que encontramos después en nuestras vidas al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando. Estas palabras huecas, vacías, estas palabras que hacen que nos alejemos de Dios, ¿qué nos hace? Nos destruye en vez de acercarnos más a Dios. Cuida lo que Dios te ha dado, cuidemos lo que Dios nos ha dado y con lo que ha hecho en nuestras vidas, cuidemos, porque es algo maravilloso que ha hecho Dios, porque ha pagado un precio a través de su Hijo amado Jesucristo. En capítulo 15, 23 del Proverbios, dice la palabra de Dios: el hombre se alegra con la respuesta de su boca. Escuche bien, el hombre se alegra con la respuesta de su boca. Y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra de Dios. Pero el hombre se alegra con la respuesta de su boca. La respuesta es cuando alguien le dice, tú eres esto, tú eres aquello, tú necesitas esto, y damos esa respuesta con nuestra boca pensando que es algo que nos va a ayudar, que es algo que nos va a edificar, es algo que nos va a alimentar nuestro corazón y viene a destruir. Pero dice, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Cuán buena es la palabra de Dios. Cuán buena es la palabra que nos dice, nos alimenta nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestros oídos, nuestra boca, qué sale de nuestra boca, qué hay dentro de nuestro corazón. Y la palabra de Dios nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando en la abundancia del corazón hay gozo, hay paz, hay seguridad, hay amor, hay convicción, certeza en Dios, esto es lo que va a salir de nuestra boca. Pero cuando hay maldad, hay malos pensamientos en nuestro corazón, que eso es lo que va a transmitir nuestra boca. Y ahí es que vemos nosotros que el hombre se alegra con la respuesta de su propia boca. Hay respuesta que uno da que cree que hoy yo lo sé todo. Creo que hay respuesta que el hombre da y dice, en esto creo que esta persona se va a enamorar de mí. Con esta respuesta que yo voy a dar, creo que va a haber en algo en mí. Y pensamos en yo. Cuando dice, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra de Dios, cuán buena es. ¿Por qué es la palabra de Dios? Porque es alimento espiritual, es alimento que necesita el hombre, necesita la humanidad, necesita la familia, el hogar, el matrimonio. La palabra de Dios, cuán buena es, porque trae misericordia, trae gracia, trae perdón, trae cambio, transformación, algo maravilloso hace la palabra de Dios. Pero la boca del hombre parece que todo está bien, cree que lo que habla, cree que lo que expresa parece bien y cree que ha conquistado cuando ha destruido o lo vienen a destruir. Así como vemos a Sansón, le dice 3 veces me has dicho y no me has descubierto dónde está tu fuerza, o sea, dónde está tu secreto. Y ahí es que descubre, pero vuelvo a repetir, Sansón no descubrió su fuerza en ese instante, descubrió su corazón, porque el hombre donde lo destruye es en su corazón. Y vemos también el Proverbio capítulo 6, versículo 25, dice, no codicies su hermosura, aleluya, no codicies su hermosura en tu corazón. Damos énfasis en el corazón porque ahí es que entra todo, ahí es que se acumula todo, ahí es que se guarda todo. Dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos.
ni ella te prenda con sus ojos. No codicies la hermosura en tu corazón. Primero habla de tu corazón, como empezando la palabra de Dios. Hablaba de los ojos, hablaba del corazón. Aquí dice primero que la hermosura no vaya o lo codiciemos dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque aquí viene de ser la destrucción. La hermosura de una mujer, la hermosura de que nos pueden ofrecer algo, de la hermosura que alguien nos da y creemos que esto nos va a ayudar a nosotros, cuando viene a destruir nuestro corazón. No solamente habla de la belleza de la mujer, sino habla de lo que el mundo ofrece a nuestras vidas para destruirnos. También dice, ni prendas y ni ella te prenda con sus ojos. Dice la palabra de Dios que cuidemos nuestros ojos, que cuidemos nuestros oídos, que cuidemos nuestro corazón, que cuidemos todo lo que Dios ha hecho y que nos ha dado y ha depositado en este cuerpo. Tenemos que cuidarlo porque Él lo hizo a imagen y semejanza de Él, para cuidarlo. Encontramos entonces cuando dice en el versículo 15, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, escuche bien, con sus palabras, e importándole su alma, fue reducida a mortal angustia. No le dijo con sus palabras que ella le estaba expresando, va a traer su alma de alegría, no. Y dice la palabra de Dios de su mortal angustia. Una angustia que iba a venir en Samson, una angustia que iba a atesorar su corazón de Samson cuando había gozo, cuando había paz, cuando había seguridad. Ahora su alma, su corazón estaba en angustia. ¿Cuántos hemos pasado en angustia? ¿O cuántos estamos en angustia? ¿Cuántos estamos en tristeza? Quizá por una ofensa, quizá porque hemos hecho algo que tal vez no nos perdona, quizá porque hemos hecho algo que tal vez la familia no nos acepta. Todo esto vemos nosotros que ahí viene la angustia en nuestro corazón, en nuestra alma, y no podemos salir de eso porque es una carga que viene a nuestro corazón. Pero Dios nos dice a través de su palabra en este momento que Dios nos quiere libertar, que Dios puede traer la paz, que Dios puede limpiar el corazón, que Dios puede hacer algo maravilloso. Porque dice en el capítulo 7 de San Marcos, versículo 20 en adelante, que Él viene a limpiar los malos pensamientos que hay en el corazón. Todo lo que hay en el corazón Él los va a limpiar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos atesorar la palabra de Dios. Que estemos prestos con nuestros oídos, nuestra mente, nuestros ojos a recibir la bendición de Dios. Pero no lo quiere así con un mortal angustia en nuestro corazón. No nos quiere así Dios. Nos quiere nosotros con el gozo, con un corazón limpio porque ya pagó el precio a través de su Hijo amado Jesucristo. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios, desde el vientre de mi madre, y si fuere rapado mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. ¿Y qué hizo la persona? ¿Qué hizo esta mujer? Escuche lo que dice en el versículo 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, no dice toda su fuerza, le descubrió todo su corazón a ella, al enemigo, al que iba a destruir, al que iba a dar la información, a la cual los hombres, los enemigos de Dios, que eran los filisteos, los enemigos de Israel, los filisteos, le descubrió su corazón a una persona que iba a dar la información o iba a dar de lo que Dios había depositado el secreto con Sansón. Y aquí vemos nosotros que ella inmediatamente llama a los filisteos para darle la información o a darle lo que Dios le había dado en secreto a Sansón. Y todo su corazón envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Habla del corazón, cuidado con tu corazón, cuida tu corazón, guarda tu corazón, no dejes que nada te contamine tu corazón para que no tengas angustia en tu corazón, para que no tengas tristeza en tu corazón, que no pases esta situación como pasó Sansón, no solamente porque descubrió, sino su corazón descubrió primeramente al enemigo. Y no solamente está hablando de la mujer, está hablando de un pueblo filisteo, enemigo del pueblo de Dios, que querían destruir al pueblo de Dios, pero Dios había escogido a Sansón
¿Para qué? Para defender a su pueblo. Pero él había descubierto algo que Dios le había depositado en su vida, en su corazón, para no descubrirlo. Por eso con el tema, cuidado con lo que Dios te da, y cuida tu familia, cuida tu vida, cuida todo lo que Dios ha depositado, porque Dios quiere hacer algo maravilloso, porque quiere ser instrumento, que seas instrumento en la mano de Dios. Viendo Dalila que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano, ¿qué? Trayendo en su mano dinero, trayendo en su mano que iban a pagar, trayendo en su mano que ya habían descubierto lo que Dios había depositado en Sansón. Cuidado, porque hay muchos alrededor nuestro. Cuidado con quien tú hablas. Cuidado con lo que tú haces. Cuidado con lo que tú escoges. Cuidado con lo que tú te reúnes. Cuidado con todo. ¿Por qué? Porque puede ser que pueda recibir un secreto tuyo y sea esta persona beneficiada con recibir dinero, con recibir beneficios, con recibir muchas cosas, posesiones. ¿Por qué? Porque te pueden traicionar. Cuidado con lo que Dios deposita en tu corazón. Cuidado lo que Dios te da. ¿Por qué? Porque al final vemos nosotros más adelante en el versículo 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 que dejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pero su fuerza se apartó de él. Su fuerza se apartó de él. El poder de Dios se apartó de él. Y vemos nosotros que a este hombre al final le vamos a dar lectura. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Que Jehová se había apartado de él. Que el poder de Dios se había apartado de él. ¿Tú quieres que el poder de Dios se aparte de ti? No, no permitas, porque hay cosas, ofrecimiento, hay cosas que vemos nosotros, hermosura, dulzura, algo que nosotros nos llega a nuestra mente, a nuestra vida. Cuidado, ¿por qué? Porque hay que pesar los espíritus, hay que ver de dónde viene, quién lo da, cómo lo recibimos nosotros. Hay que ser dirigido por el poder del Espíritu Santo para no ser engañado. Hablar el capítulo 1 de Judas con los falsos engañadores, falsos maestros, falsas doctrinas, así no solamente del labio de una mujer, sino falso que viene de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuidado. Y al final dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Comenzó a crecer su cabeza, pero ya no tenía ojos. Ya le habían sacado sus ojos y lo tenían como un animal trabajando, dándole vuelta a una rueda. ¿Para qué? Por los filisteos, trabajándole para ellos, después de que había sido instrumento en la mano de Dios, después que Dios había depositado su confianza, había depositado su poder, su gloria en este hombre, así como Dios nos ha depositado su gloria, así como Dios ha depositado en nosotros, a que nosotros llevamos las buenas nuevas de salvación, palabras de bendición, de edificación, no de destrucción, no de separación, sino palabra de edificación, para que las vidas puedan alcanzar la vida eterna. Y aquí vemos la misericordia de Dios, porque Dios le concede la última petición de su corazón de Sansón. Vean este mismo capítulo 16 de Jueces, en el versículo 30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Wow. Durante su vida, si mató, un ejemplo, 2,000, 3,000, fue el triple de lo que mató. Aleluya. Así que cuidado con lo que Dios te da, cuidado con tu vida. ¿Por qué? Porque hay cosas que para nosotros nos dice: cuidado con tus ojos, cuidado con tu corazón,
Cuidado con tus labios, cuidado con las palabras huecas o vacías que te dirigen o te dan a los oídos o te mencionan a tus oídos, porque esto es para destrucción. ¿Para qué? Para que tu corazón esté afligido. Pero Dios nos dice por su palabra, para finalizar en el Salmo 52, versículo 2, agraviaos, dice, agraviaos y maquina tu lengua como navaja, afilada hace engaño. Agraviaos, maquina tu lengua como navaja, afilada hace engaño. Hay labios, hay lenguas que son afiladas para destrucción, para cortar, para matar, para destruir. Pero Dios nos dice a nosotros que tenemos que ser sabios, que pidamos la sabiduría de Dios, la inteligencia, el entendimiento de su palabra por medio del poder del Espíritu Santo, para que no seamos engañados, arrastrados, dañados, destruidos, que no venga algo que nos mate nuestra vida espiritual, que vivamos en ese fuego del poder del Espíritu Santo, para que podamos nosotros alcanzar lo que Dios nos ha dado, la vida eterna. Y para finalizar el versículo, Proverbios 12, versículo 22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Recuerda, los que hacen mentiras son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son contentamiento para Dios. Tengamos la verdad que es Cristo Jesús, porque dice, mentirosos o mentira viene a ser abominación delante de la presencia de Dios. Pero los que hacen verdad es un contentamiento en la presencia de Dios. Es algo, olor agradable delante de Dios. Hay que cuidar lo que Dios nos da y hace en nuestras vidas. Cuidado con los oídos, con la lengua, con los labios, con las palabras. Cuidado con el corazón, con los pensamientos, con lo que Dios viene a destruir a nuestras vidas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor. Amén, gloria a Dios, qué es hermoso, ¿verdad que sí? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Y dónde puedo guardar mi corazón? En la mano de Dios. Él te lo pide, hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Y cómo puedo guardar mis ojos? Poniéndolo en Jesús. En Hebreos 12 también 2 dice, puesta los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Guarda tu labio de no pecar contra Dios. Guárdalo, cuídalo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, comiendo la palabra. Así que no debe de cuidar, como decía el predicador, no debe de cuidar los 5 sentidos que Dios te ha dado: ojos, oído, boca y nariz. Déjalo en la mano de Dios y Dios se encarga para que no te pase como Sansón y no sufra la consecuencia. Que Dios te libre y nos libre a nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Solo en las manos de Cristo tenemos la victoria. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu siervo. Sigue usándolo, Señor, con este mensaje para la gloria tuya. Bendice, Señor, a muchas personas que son como Dalila y como Sansón. Bendícelo para que se aparten del pecado, abriendo sus ojos a través de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ten misericordia también, Señor, como acá, que también por un plato de lentejas vendió su prostituta en el sentido de mujeres y entró en el pecado. Esaú por igual. Ten misericordia, Padre. Clamamos por esto tu siervo, David. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Son muchos tus siervos que han caído en tentaciones, pero de todas ellas tú le has librado a muchos de ellos, incluyendo a David, Señor. Síguete glorificando y magnificando. Bendice la fiel audiencia y a tu siervo sigue usándolo, Señor, y ayúdanos a nosotros y todas las iglesias y los pastores, por Cristo Jesús, Señor nuestro, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Dios me le guarde. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor, porque lo esperamos muy pronto. El varón se despide. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Dios me le guarde.